Un ETF no se puede valorar igual que se valora una empresa, pero sí se puede evaluar con ciertos criterios. Quédate hasta el final porque te voy a enseñar 4 criterios para evaluar un ETF usando 2 plataformas gratuitas. Los ETFs como tal no se pueden valorar usando las técnicas de value investing. Lo que tendríamos que hacer es hacer la valoración de cada una de las empresas que lo compone, pero sería un trabajo gigante. Pero lo que sí podemos es evaluarlo. ¿Y cómo lo evaluamos? Con algunas características importantes antes de elegir un ETF u otro. ¿Cuáles son para mí esas características que debemos de conocer? Primero, se acumula o distribuye. Esto tiene que ver con la estrategia de dividendos. Si no conoces la estrategia de dividendos, cómo aplicarla, cómo usarla, te dejo acá arriba el link a un video que montamos espectacular hablando de los dividendos y cómo se desarrolla una estrategia basada en dividendos. Los ETFs que acumulan es porque no reparten dividendos de las empresas que tiene adentro, sino que las reinvierte dentro del mismo fondo. Es decir, que eso de alguna manera ayuda a que ese fondo crezca. Las que distribuyen es porque te pagan dividendos, así que tienes que tener muy claro si quieres que el ETF acumule o distribuya. Y para eso, de nuevo te recomiendo ese video porque cada una tiene sus pros y sus contras. El expense ratio es quizás el indicador más importante para mí porque lo que me está diciendo es cuál es la comisión que el fondo te está cobrando por administrar el ETF. Buscamos comisiones muy bajitas, ojalá por debajo del 0.5. 0.5 de hecho ya es mucho, ya que si estamos invirtiendo a largo plazo, pues no queremos que el fondo se lleve parte de esas ganancias, así que buscamos una comisión bastante bajita siempre. El histórico de performance es súper importante. Las páginas que vamos a ver ahora, que vamos a ver 2 herramientas, nos muestran históricos inclusive desde cuando se lanzó el ETF. Busquemos ETFs que hayan tenido históricos de performance muy buenos, como el que acabamos de ver en la parte 1 de este curso. Si no lo has visto, también te invito a que veas la primera parte. Y siempre vamos a buscar que tengan un performance constante, que sea creciente en el tiempo, evaluando periodos de tiempo lo más amplio posible. Y lo último es que no tenga una concentración fuerte en activos, es decir, si aquí queremos diversificar no tiene mucho sentido elegir ETFs donde tengan una gran concentración en empresas, sino que tenga esté en sus pesos bastante diversificado. Vamos a ver que en las herramientas que vamos a usar también podemos ver cómo están distribuidas las cargas de los activos que tienen por dentro los ETFs. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir a conocer las 2 herramientas que vamos a utilizar para evaluar y mirar estos datos que estamos viendo aquí. La primera herramienta que vamos a utilizar es etf.com, es como la Biblia de los ETFs, así que vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar viendo algunos de los ETFs que ahorita hablamos. El primero es el ESPY, que es quizás el fondo de mayor volumen, el más transaccionado en el mundo. Persigue el S&P 500 como lo hablamos, vale $440 en este momento. Por estos días viene bastante alcista, así que bueno, el S&P 500 por estos días viene subiendo bastante. Aquí vemos información básica. El primer dato entonces, bueno, su nacimiento fue en el 93, entonces bien interesante porque tendríamos un histórico de performance bien amplio allí. Expense ratio del 0.09, súper interesante ese costo. Recuerden que es el costo que nos cobra el fondo por administrarlo, súper bajo. Así que eso está muy bien, nos dice dónde está listado, en este caso en Estados Unidos. Y aquí tenemos algo más de información, el performance en el último mes, en los últimos 3 meses, year to date, que es en el año en el que estamos actualmente, los últimos 10 años, así que ahí tenemos un histórico. Y aquí viene una parte súper interesante que es la que nos permite comparar. Entonces yo les había dicho que hay otro el de Vanguard, que también es muy transaccionado, y aquí podríamos hacer algo de comparación con esos 2 fondos que persiguen el S&P 500. Entonces miren que acá ya nos empieza a comparar inclusive el expense ratio. Vanguard es de los fondos que menos comisión cobra, así que ahí ya hay un comparativo interesante.
Miren la cantidad de activos que manejan, están muy cercanos. Todos están indexados al S&P 500. Tienen una diferencia de un activo. Pero miren que básicamente no se ve diferencias en sus gráficos. Ambos tienen exactamente el mismo performance. Así que es lo normal que esperábamos que se comporten de la misma manera. Sus diferencias básicamente tienen que ver con quién es el fondo que lo respalda, cuál es su antigüedad y un expense ratio diferente. Pero por todo lo demás es exactamente lo mismo. Respecto a las holdings, eso era lo que les contaba, que hay que elegir fondos que no tengan gran concentración, ¿sí? Miren que de por sí el S&P 500 sí tiene una concentración importante en algunas tecnológicas, pero por todo lo demás está bastante distribuido, ¿sí? Miren, por ejemplo, vamos a quitar a uno de ellos. Vamos a ver entonces aquí en esta vista que es mucho mejor. Miren entonces que acá hay una situación con el S&P 500. No es culpa del fondo, es culpa del S&P 500 que la gran condensación de volumen está quizás inclusive en las 5 o 6 primeras empresas, que son las Big Five, que son Amazon, Facebook, Meta, Google, etcétera. Esas empresas son las que representan la mayor parte del volumen del S&P 500. Esa es una realidad que vive no el fondo, sino el S&P 500. Entonces, digamos, este tipo de fondos tienen ese problema, que tienen una gran concentración en los activos más pesados, que en este caso son estos que hablamos: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia y Google, ¿sí? Esas 5 empresas son las que están hoy moviendo gran parte del comportamiento del S&P 500. Así que ese criterio que hablábamos de concentración, pues es una desventaja de los fondos que persiguen el S&P 500. Vamos a ver algunos más un poco diferentes. Vamos a ver este que es de Schwab, que es uno de los fondos principales que paga dividendos. O sea, si tu estrategia es de recepción de dividendos, este es el tipo de fondos que deberías de buscar. Entonces vamos a ver respecto a los dividendos. Aquí efectivamente no hay mucha información, entonces por eso es que me gusta irme para la segunda herramienta. Eso me da pie para hablarles de la segunda herramienta, que es ETFDB. En ETFDB vamos a encontrar un poco más de detalles. Vamos a buscar nuevamente, así que de entrada les recomiendo siempre, para hacer la valoración, abran estas dos plataformas al tiempo. Ambas son gratis, así que están muy buenas. Aquí entonces vemos el spend ratio, 0.06, está súper bueno. Se fundó en el 2011, o sea que si tiene ya más de 10 años de historia, eso es bueno. Miren que aquí es lo que les decía, es un fondo dedicado a distribuir dividendos. Y si vemos los dividendos, miren que entonces el yield es más o menos del 3.77. Eso es lo que paga este fondo. ¿Y por qué? Porque tiene holdings que se dedican a eso. Es decir, las empresas que están acá, que están bien diversificadas, o sea, que cumple bien con ese criterio, son empresas que se dedican a pagar dividendos. Miren, aquí está Coca-Cola, está Pepsi, está Cisco, está BB, o sea, son empresas que están bastante concentradas en el reparto de dividendos. Bueno, también podríamos ver acá el performance. La verdad es que es una herramienta un poco más completa. Miren que en los últimos 5 años ha tenido un resultado positivo, en el último año no, en lo que va del año tampoco. Revisen si es una linda oportunidad para invertir en él en este momento. Vamos a ver el último ejemplo usando esta herramienta. Vamos a ver el BNQ. Ya vamos a hablar un poquito de ese BNQ, que también es un fondo interesante porque indexa el real estate en Estados Unidos. Si te gusta el real estate, esta es una buena oportunidad. También es emitido por Vanguard. Tiene un spend ratio un poquito más alto, sin embargo 0.12 pues no es nada. Vamos a ver cuánto paga de dividendo. El dividendo es de 4.71, es muy bueno, y ya les voy a explicar por qué. Porque dentro de este fondo se encuentran la mayoría de rates. En mi video de dividendos les hablo un poquito sobre los rates. Básicamente son empresas dedicadas al real estate, a la administración, gestión, venta y compra de real estate en Estados Unidos, y todas estas empresas se dedican a eso. Así que por eso pagan tan alto dividendo. Entonces, en la descripción de este video les voy a dejar el top de ETFs más conocidos, de los que más se usan,
los que más volúmenes tienen, y a mí me gustan, así que se los voy a dejar ahí en la descripción para que los valoren, los revisen en las herramientas que acabamos de ver, y no dejen de ver el resto de videos de este mini curso de ETFs que están muy buenos. Y como siempre, al final pedirles que por favor se suscriban, le den a la campanita o le dejen un like a este video, déjanos un comentario, todo eso nos ayuda y sería como la retribución por compartir esta información con ustedes. Así que nos vemos en el próximo.